Mi nombre es Marisabel Adames. El día de hoy conversaremos sobre los tipos de aprendizaje, los cuales a continuación desglosaré. El primer aprendizaje que vamos a desglosar es el implícito, el cual hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional, en donde el aprendiz no es consciente sobre que se aprende. El segundo aprendizaje es el explícito. El explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. El aprendizaje asociativo. Este es un proceso por el cual el individuo aprende la asociación entre dos estímulos y un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, quien dedicó parte de su vida al estudio del conocimiento clásico o tipo de aprendizaje asociativo. El aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje que se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando la persona se relaciona la información con los conocimientos que ya posee. El aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Suele llevarse a cabo en las aulas de los centros educativos y los grupos de alumnos y suele superar los 5 miembros. El aprendizaje experiencial es un aprendizaje que se produce fruto de la experiencia. De hecho, cuando hablamos de aprender de los errores, no estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. El aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo en el que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona, reordena los conceptos para adaptarlo a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Brunner. El aprendizaje receptivo. Este tipo de aprendizaje, las personas reciben contenido que han de aprender. En el aula ocurre cuando los alumnos reciben explicaciones del profesor y de material impreso o la información audiovisual. Este solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Principales teorías del aprendizaje. Cada uno de estos distintos tipos de aprendizaje son producto de las diferentes teorías de los aprendizajes, las cuales desarrollaremos a continuación. La teoría del aprendizaje de Paulo defendía el condicionamiento clásico. Según este tipo de aprendizaje, se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos, uno incondicionado y otro condicionado. El incondicionado provoca una respuesta natural con el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula al anterior. La teoría de aprendizaje de Piaget. Piaget elaboró su teoría desde una postura constructivista. Afirmaba que los niños tienen un papel activo a la hora de aprender. Para él, las diferentes estructuras mentales van modificándose
y combinándose entre ellas a través de la experiencia, mediante la adaptación, el entorno, la organización de nuestra mente. Esto es lo que sustenta Piaget en su teoría con respecto al aprendizaje de los niños y niñas. Teoría del aprendizaje significativo de Ausberg. Ausberg es uno de los máximos exponentes del conductivismo. Fue muy influido por Piaget. Este psicólogo pedagogo opinaba que para que la gente aprenda es preciso actuar sobre su conocimiento previo. Esta teoría es muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de memoria, de tener larga lista sin discurrir, porque produce conocimiento mucho más duradero que interiorizar mejor. Teoría del aprendizaje social de Bandura. La teoría de Bandura hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió la perspectiva conductista con la cognitiva. Afirmaba que casi todas nuestras conductas se adquieren sobre la observación e imitación. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias de aprendizaje. Y antes vamos a definir qué son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son toda aquella secuencia de técnica implementada por el estudiante para acelerar la capacidad de procesar información, comprender y aprender de manera significativa. Dentro de las estrategias que favorecen el aprendizaje tenemos ensayo. Se basa en la repetición de un contenido de manera estricta o oral. Elaboración. Esta está basada en relacionar un nuevo contenido con un contenido previamente estudiado y ya conocido. La organización. Esta busca agrupar información para que sea mejor de comprender y estudiarla. Se pueden realizar resúmenes, esquemas subrayados. Estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es un conjunto de tareas que se planifican con la finalidad de ir estudiando cómo se adaptan los alumnos que acuden a clase. Dentro de las estrategias de enseñanza que promueven los aprendizajes significativos, tenemos estrategias de recuperación de experiencia previa, estrategias de aprendizajes basados por proyecto o en proyecto, estrategias de descubrimiento e indagación, estrategia de experiencia y conocimiento elaborado. ¿Cómo trabajo con los niños con dificultades que tengo en el aula? En este caso, le voy a hablar de una niña que tengo, que ella identifica su nombre en el cajetero donde van los nombres de los niños para la asistencia. Y también en algunos momentos ella me ha identificado nombre de otro compañero. Pero ¿qué pasa con ella? Cuando yo le leo cuentos, poesía o poemas, ella muestra tener comprensión lectora según su posibilidad y según su edad. Pero ¿qué pasa? Al momento de decirle a ella que me dibuje los personajes o elementos que aparecían en la lectura del texto o del cuento que le leí, ella realiza los brazos como sin control, sin fuerza, o sea, se ven en el aire.
Ya sabemos que en esta parte tenemos que reforzar la motora fina. Para reforzar la motora fina de la niña, yo empiezo con ella a abrir y cerrar, eh, ya sean zipper, también abotonar, también botones. También trabajo con plastilina, con esa la niña realiza modelado, amasar, aplastar, enrollar, desenrollar, desgarrar, entre otras. Construcciones, la niña trabaja, se le trabaja la estabilidad de brazo y muñeca, también habilidades de tensión y extensión de la muñeca, formando con bloques, eh, ya sean en casa, edificio, figuras, entre otras. Ensartar e hilar. Aquí se necesita precisión y estabilidad. En esta niña ensartan bolitas dentro de hilo de lana o dentro de cinta. También recorte de pedacito de sorbete para que ella pase el botón por dentro del orificio y pueda ensartar. Trazos con hisopo. Este tipo también es un tipo de punteado. Puede ser también dentro de una figura, por encima de una letra, entre otras cosas. Corte y perforaciones. Corte con tijera, que haga recorte de algunas imágenes o de forma que yo le solicite. Y perforaciones, aquí el niño usará mucha fuerza, la niña usará mucha fuerza en los músculos, la motora fina, para poder realizar las perforaciones. Sacar con arroz, o sea, sacar de un frasco que sea estrecho, con 2 dedos, con los 2 dedos, el pulgar y el índice, para que ella vaya agarrando forma de agarrar el lápiz. Y también con pinza, sacar con pinza objeto de un envase y colocarlo en otro recipiente, entre otras actividades que podemos desarrollar los maestros en el aula con niños que tienen dificultad con la motora fina.